En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues nos da mucho gusto iniciar la semana con un acto de justicia. Están aquí las autoridades de 2 municipios de Oaxaca. El día de hoy el presidente hace entrega de lo recaudado en la subasta de automóviles de lujo a comunidades pobres en Oaxaca y anuncia que el próximo domingo en Los Pinos se llevará a cabo la subasta de inmuebles y joyas. Lo que se recaude será entregado a comunidades pobres de la montaña de Guerrero. Plan migratorio. Las 5 tareas principales del plan están en curso. El despliegue de la Guardia Nacional está por completarse. Se conformó la Brigada del Plan de Bienestar con 200 funcionarios. En la frontera norte se avanza. Se destaca la participación de la Policía Federal en el rescate de 785 personas en 8 cajas de tráilers. Estas bandas de traficantes de personas les cobran $3,500 por persona. Las bandas delictivas pagan sobornos por 15 millones de pesos por convoy, similar al detenido el fin de semana con un trayecto de Tuxtla Gutiérrez a la frontera con Estados Unidos. Esta operación significa alrededor de 69 millones de pesos de acuerdo a la información de los afectados. Esto se paga en los países de origen o al llegar a los Estados Unidos. Es el tráfico de personas más grande e importante en el mundo. La instrucción del presidente es no permitir el tráfico de personas en México y se investigará a los transportistas, se aplicará la extinción de dominio y se procederá legalmente. Todo esto con el fin de proteger los derechos humanos de los migrantes. Se estableció coordinación con los países centroamericanos para tener acciones conjuntas y de igual forma con los Estados Unidos. Se atiende puntualmente la trata de personas por la Secretaría de Gobernación y el presidente anuncia que se termina la subrogación a asociaciones no gubernamentales, como la de Josefina Vázquez Mota con su organización Juntos Podemos, que recibió más de 1,000 millones de pesos en la administración de Peña Nieto y que fueron manejados de modo discrecional, diluyéndose estos recursos en procesos burocráticos y de corrupción. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 6 de junio al 12 de junio. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.61, gasolina premium marca Chevron a 22.64, diésel marca Chevron a 22 pesos, gas LP en cilindros marca Gepagasa a 19.10 por kilogramo, gas LP estacionario marca Grupo Nieto a 10.60 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Rendichicas a 19.25, gasolina premium marca Rendichicas a 21.03, diésel marca Rendichicas a 20.62, gas LP en cilindros marca Grupo Rojas a 15.58 por kilogramo, gas LP estacionario marca Gutiérrez Nieto a 9.56 por litro. Fuentes Enercre y Profeco. Amparos contra obras. Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto, pues hago uso de mi derecho de manifestación. La Asociación de Abogados, que pretende limitar la libertad del presidente a poder expresarse, no tiene derecho a impedirlo. Los corruptos que tenían el negocio del aeropuerto en el lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar su proyecto corrupto. Lo poco que se avanzó ya presenta un hundimiento promedio de medio metro por año. Esto fue la intención de un proyecto corrupto y estos grupos no se resignan a perder este proyecto. Son los que promueven amparos para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. La autoridad competente determinará si proceden o no los amparos interpuestos. Esto después de que una asociación de abogados pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador evite expresarse en los juicios que se promueven en contra de las obras del aeropuerto en Santa Lucía. Corrupción en la CONADE. Y si abandonar el trabajo para dedicarse a hacer campaña es algo demostrable, pues también es corrupción. Se realiza una denuncia por triangulación de los recursos por medio de 3 empresas y los recursos se diluyen. Esto se conoce derivado de una investigación periodística en donde acusan a Ana Guevara de no cumplir con sus funciones, dando prioridad a la posibilidad de la gubernatura en Sonora. El presidente solicitará a la función pública se investigue a la CONADE y a su titular Ana Guevara por posibles actos de corrupción. Si se demuestra que se abandona el trabajo por cuestiones electorales, sería un caso de corrupción, por lo que se investigará y se dará a conocer el resultado. Corrupción en aduanas. Y, por lo general, la mayoría de los que estuvieron en los anteriores gobiernos, en los altos cargos, la mayoría es gente deshonesta, corrupta.
Alejandro Miramontes es designado como titular de la aduana en Mexicali y es señalado por diversos actos de corrupción a denuncia de un reportero, a lo que el presidente responde que el gobierno está infestado de corrupción y tomará un tiempo erradicar este problema, pero ya no se tolera la corrupción y será erradicado por completo a los corruptos en el gobierno, herencia del periodo neoliberal. La definición en una sola palabra del neoliberalismo es corrupción. El presidente no ha dado ninguna instrucción para realizar un negocio al amparo del poder público. En este gobierno no hay espacio para funcionarios corruptos. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que se reunirá este jueves en Tapachula con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con la finalidad de establecer la cooperación para el desarrollo. Termino por este día esta conversación con ustedes agradeciéndole mucho a las autoridades de las comunidades de Oaxaca que nos acompañaron. Muchas gracias por venir. Esta es la casa de ustedes, es la casa de todos los mexicanos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.